Vivimos en una ciudad donde es fácil seguir adelante sin mirar demasiado alrededor. Vamos a clase, hablamos de parciales, pensamos en el futuro. Y aunque Colombia carga una historia marcada por la violencia, muchas veces sentimos el conflicto armado como algo lejano, como si hubiera ocurrido en otro país, como si no tuviera nada que ver con nosotros. Pero tarde o temprano, como futuros profesionales, vamos a encontrarnos con esa realidad. En una consulta psicológica, en un aula, en una comunidad, en una conversación. Y entonces aparece la pregunta: ¿qué tanto sabemos realmente sobre el conflicto armado colombiano? ¿Y qué tanto nos interesa entenderlo? A partir de estas preguntas, realizamos una investigación con estudiantes en la universidad. Buscábamos comprender dos cosas: cuánto conocen los estudiantes sobre el conflicto armado y qué tan interesados se sienten frente al tema. Además, quisimos explorar si escuchar la voz de las víctimas podía generar algún cambio en su percepción. Para ello, aplicamos encuestas y entrevistamos docentes del área de cultura. Los resultados mostraron algo interesante. Aunque la mayoría de los estudiantes considera tener un conocimiento moderado sobre el conflicto armado, muy pocos sienten conocerlo realmente a profundidad. Por ejemplo, a pesar de la importancia histórica y social de la Comisión de la Verdad, gran parte de los estudiantes reconoció tener poco o ningún acercamiento a estos relatos. Sin embargo, más allá del nivel de conocimiento, la mayoría de los estudiantes manifestó interés por aprender más sobre la historia del país. Casi todos los participantes coincidieron en que comprender el conflicto armado es importante dentro de la formación universitaria. Incluso una intervención breve, un fragmento basado en testimonios reales, fue suficiente para generar impacto emocional en los estudiantes. Una cosa es quien ve, otra cosa es quien está sintiendo. No es fácil. El que siente es quien se da cuenta verdaderamente del sufrimiento y la falta que hace un ser querido. Uno dice: bueno, se murió fulano de tal, va y lo entierra. Pero en mi caso, ¿dónde quedó mi hijo? ¿Será que no era digno de tener un entierro? ¿Será que no era digno de que esa última noche pudiera estar uno, como padre, mirándolo y darle siquiera el último adiós? Perder un ser querido es un dolor que no tiene explicación. Es como si esa parte de uno se llevara algo. El dolor sigue latente porque no pude despedirlo. Después de leer el testimonio, la mayoría de los estudiantes afirmó haber cambiado, aunque fuera parcialmente, su forma de percibir el conflicto armado. Esto demuestra que escuchar historias de este tipo sí modifica la forma en que entendemos la guerra. Más allá de responder una encuesta, queríamos saber qué ocurría cuando los estudiantes se detenían a escuchar una historia real. Por eso, al final de la lectura, podían escribir libremente una pequeña reflexión. Y muchas de esas respuestas mostraron empatía, impacto y una nueva forma de mirar la guerra en Colombia. No obstante, estos espacios no aparecen de manera espontánea en la universidad. Muchas veces dependen de quienes deciden abrir la conversación dentro del aula. Por eso, también quisimos escuchar la voz de algunos docentes. Lo que podría mencionar primero es que de alguna u otra manera sí existe un vacío conceptual y analítico del conflicto armado, pero en educación media, lo cual quiere decir que para nosotros como educación superior esto se convierte en un reto. En otras generaciones hablábamos en términos de lo que se veía en las noticias, se veía a través de televisión. Hoy es lo que se ve a través de las redes sociales, de acuerdo a quién me lo cuenta y qué plataforma es la que me está acercando a mí a esa realidad. En algún momento en Colombia se prohibió, por ejemplo, en los colegios hablar sobre historia y conflicto armado en el país. Entonces, bueno, eso atiende también a unos intereses sobre borrar y controlarla.
y que empecemos entonces a mirar, reunamos todos los componentes y establezcamos una plataforma similar para todos. Porque, por ejemplo, traemos diferentes concepciones, diferentes versiones, diferentes inquietudes también, sí, claro. Como profesionales colombianos, es claro que vamos a salir a esta realidad y sobre ella tendremos que actuar. Entonces, por ejemplo, lo llego a simplificar en lo siguiente, es considerar que yo soy un ingeniero industrial y a mí no me implica para nada el conflicto interno armado, ni los temas sociales, ni, digamos, competencias de carácter ciudadano, porque es que mi disciplina no tiene nada que ver con eso. Y yo diría, al contrario, como profesional tú vas a salir a la realidad donde todo eso está en juego. Entonces, psicología, ¿cierto? Que es el caso de ustedes. ¿Cómo atender un paciente de manera integral si desconocemos, por ejemplo, la problemática de migración y desplazamiento forzado en el país? Llega alguien que ha tenido unos traumas por efecto de la violencia, una herida de la guerra terrible, entonces es muy distinto y tenemos que tener como profesionales esa perspectiva, ¿no? Que es la apuesta que debe tener la universidad, formarnos para ser sujetos creadores de opciones a los desafíos de nuestra sociedad. Y esta es una sociedad marcada, atravesada y formada desde la violencia. La universidad, o sea, para ser universidad, se necesita específicamente hablar de estos temas. No es posible, nosotros no estamos haciendo una educación técnica o tecnológica exclusivamente, estamos incidiendo también de manera estratégica en la vida de nuestros estudiantes. Y dejarnos llevar por lo que implica la universidad, que es el encuentro de muchas voces y conocimientos diferentes. Hablar del conflicto armado no cambia el pasado, pero ignorarlo sí puede afectar el futuro. Porque entender esta historia no es solo una cuestión política o académica, también es una forma de reconocer el dolor de miles de personas y de preguntarnos qué tipo de profesionales y qué tipo de país queremos construir. Tal vez el primer paso sea ese, dejar de mirar el conflicto como algo lejano y empezar a reconocer que también hace parte de nuestra realidad.